Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo están? Mi nombre es Astromostra, soy tu astrólogo de internet y ahora vamos a hacer un capítulo más de Capital Astral, Poder y Trabajo en la Carta Natal. Estamos haciendo un análisis crítico, tal vez una deconstrucción, una crítica, una revisión de por qué algunos aforismos de la identidad o de la personalidad, incluso elogios o críticas, pueden esconder algún tipo de noción sobre el trabajo, sobre ser capaces de trabajar, sobre qué es productivo y qué no es productivo en la vida de las personas. Y a esto lo estamos cruzando con filósofos de izquierda muy específicos, Postcolonial Astrology de Alice Sparkly Cat, eh, realismo capitalista de Mark Fisher y posmodernismo de Jameson, como para poder romper un poco algunas ideas sobre qué significa el valor, qué significa el valor del trabajo, qué significa el valor del trabajo en la carta, qué es lo que se supone que espera de cada sujeto en una carta natal a partir de lecturas de matrices productivas, matices productivas en la carta natal y a partir de la astrología helenística. Así que vamos a continuar ahora. Tengo que avisarte que si no entendés ni una palabra de lo que acabo de decir, te recomiendo la introducción a las conclusiones donde pongo un par de ideas en claro y que busques también el modo de levantar tu carta, pero bueno, te dejo los videos por acá. Vamos a arrancar ahora con el ascendente en Acuario. El ascendente en Acuario, también rivalizado con la Luna en este caso, en vez de con el Sol, comienza con la cúspide del ascendente en Acuario y tiene por regencia a Saturno, pidiendo de alguna forma esta relación nutritiva con Júpiter en un Júpiter en domicilio en Pisces en la casa 2. Como si de alguna forma la salida de las partes dificultosas y tormentosas de lo que es gestionar nuestra vida en el mundo material estuvieran bien bendecidas con autonomía, con independencia, con creatividad, con ilusión, con imaginación, al estar Júpiter en su mejor domicilio, que es el de Pisces, y también al estar Marte en su mejor domicilio, que es en la casa tercera en Aries. Esta combinación de aforismos es la que hace muchas veces que Saturno, siendo el regente de la casa 1 de ascendente en Acuario, hable de las personas de Acuario como personas pesimistas o solitarias y también personas un poco agresivas a la hora de lidiar con los otros y en una vena negativa, en una lectura negativa y muy forra, el aforismo de que la casa 2 sea Pisces habla de que los recursos no son buenos o no sabe hacer dinero. El ascendente en Acuario le cuesta hacer dinero como a todo el mundo. Pero en este caso habría una crítica ahí en específico de cómo le cuesta rebuscárselas, que tienen grandes sueños que a veces superan la capacidad de hacer las cosas, ¿no? Prefiriendo tener a Mercurio en la casa 2, ahí aparece esta problemática acá de que está Júpiter, pero para mí es un inmenso potencial de invento y de invención, así que al revés, más si estuviera el domiciliado, como está domiciliado Marte en la tercera, para este caso, que es inmensamente expresivo, aunque conflictivo a veces, ¿no? Luego el Sol se domicilia en la casa cuarto, se ubica en la casa cuarta de Tauro, que no es ni una dignidad buena ni mala, no pasa nada con esa posición, pero luego sí ya aparece en Géminis situaciones un poco más incómodas, que la casa quinta sea Géminis, al estar Venus ahí, y Géminis recibe bien a Venus de manera interactiva, pero la muestra con un ánimo cambiante y pone a un signo de aire, por supuesto en la casa quinta, como es la de la expresión del deseo, a algo un poco más volátil o a tratar de unirse con los otros, cuestionando nuevamente estas ideas de Acuario con la identidad y con los demás. Si la casa sexta va a ser Leo, si la casa sexta va a ser Cáncer y ahí está Mercurio, en ese caso en particular parecería plantear a Mercurio en Cáncer, parecería plantear un lugar neutro para Mercurio, pero que también reivindica la idea de independencia que siempre busca el ascendente en Acuario, la idea de libertad. Esto va a aparecer una vez más y al poner a la luna en detrimento en el signo de Leo, ¿sí? La luna en Leo, perdón, no está en detrimento necesariamente, pero está confrontada, negativizada por la posición de Saturno, al ser la luminaria de la luna en el signo del Sol, pareciera remitir a algo de los indicadores de cuando Saturno
por la posición en la que está antagonizado con la luna, cuando yo me retraigo del vínculo con los otros o me vuelvo demasiado individualista o no entiendo bien cómo gestionar mi emocionalidad cuando el otro se me pone demasiado imperativo o pesado. En la casa octava, en este caso, está Saturno en Virgo y Saturno en Virgo está en una posición neutra, pero remite a su conflicto con Júpiter en Pisces en su domicilio en Pisces para la casa segunda, ¿no? Esta propuesta lo que hace es que la casa 8, o sea, resolver problemas prácticos, se vuelve como una gran carga y esto podría indicar también el aforismo, el antiguo aforismo de que Acuario guarda resentimiento, pero a la vez, al ser Virgo, es una especie de factor intelectual de resolución de problemas que necesita ir al pasado, necesita meterse en el infierno, necesita gestionar muy bien el poder de los otros. Entonces yo entiendo que Saturno en Virgo en la casa octava es una forma de rebeldía ante ese poder de los otros. Yo me asimilo como puedo, según las instituciones en las que me interesa participar, y también me retiro de ahí cuando puedo. Y esto se deviene también a Júpiter en Libra, que también era un indicador de libertad, eh, a Júpiter en la novena, que estaría como en su mejor domicilio, en su mejor posición, pero en este indicador de libertad de que está en Libra, de que esos ideales deben ser justos, de que además esas posiciones tienen que ser liberadoras de alguna forma para el sujeto. En la casa 10 está Escorpio y ahí se pone a Marte como un lugar domiciliado y positivo para el universo del trabajo y de la reputación, no sin problemas a la hora de sentirme expuesto o que pueda ser costoso sentirme expuesto dentro de todo ese esquema. Y en la casa onceava, que sería la casa que le corresponde a Acuario, ubica la energía solar nuevamente, en este caso en Sagitario, que es como el indicador final, ¿no? Por eso les decía que hay más de un indicador que lleva al tema de la libertad. Está Mercurio en Leo, Júpiter en Libra y el Sol en Sagitario, tal vez buscando su individuación en una masa de gente, su manera de diferenciarse en una masa de gente y teniendo una opinión distinta, otra visión, ser el distinto o traer opiniones distintas. Así que fíjense cómo la matriz de fuego es un poco la que, perdón, estos signos de fuego, no es la matriz de fuego, estos signos de fuego como son Leo y Sagitario y Aries en la casa tercera, o sea, la matriz de fuego en las casas de aire son un poco las que plantean estas individuaciones del capital social, ¿no? Pero que a la vez es funcional, porque de alguna manera yo haciéndome el distinto con los otros, medio que entiendo dónde estamos todos jugando. Hasta que alguien no pone el grito de que no está de acuerdo con algo, nunca se revela qué piensa cada uno. Es como decirte, se terminó la cerveza y de repente era una fiesta homogénea que estábamos todos divirtiéndonos y hay unos que quieren poner plata, hay unos que no quieren poner plata, hay unos que quieren Campari, hay unos que quieren champán y hay uno que tiene 2 mangos y que no va a poner un peso, hay uno que va a tener que bajar con la botella. Entonces, cuando aparece el conflicto, cuando se individua el conflicto, cuando se localiza el conflicto, la comunidad se reorganiza, se reocupa. ¿Por qué? Porque el conflicto es el ordenador del relato. Así que yo no subestimaría la capacidad de armar conflictos para Acuario, más bien todo lo contrario, creo que hay una habilidad fundamental con respecto a esto. Y por último, me gustaría señalar Pisces en la casa 12, que representaría un domicilio de Capricornio, como un lugar complejo para el ascendente en Acuario, al ser Capricornio, alguien que está buscando todo el tiempo resultados objetivos, y Venus de esta manera volviéndose un artesano tal vez un poco más lento, tal vez un poco más torpe, o tal vez no pudiera, o tal vez un poco anticuado, ¿sí? Tal vez un poco anticuado, no pudiendo darle esa materialidad que Capricornio le demanda, al ser un espacio de desintegración o de liminalidad o de dificultades. Si bien Venus en Capricornio no está especialmente en problemas, sí podemos reconocer esta idea de lo anticuado o de lo difícil de poder darle cuerpo a la cosa al estar Venus en Capricornio en esta casa 12. Si bien es una inmensa misión para los demás y para ser amoroso y brindar nobleza para los demás y de esconder buenas intenciones, aparece esta dificultad muy clave acá al estar Venus en la casa 12. Y para eso
me gustaría abrir con unas palabras de Alice Sparkly Cat cuando habla de Saturno y la era dorada, ¿sí? Esta es la página 73. Saturno y la era dorada. La era dorada, o The Golden Age, la era dorada nunca es algo que vas a encontrar vos por tu cuenta y vos te vas a encontrar en el medio de ella como, estoy en la era dorada, viví la época dorada, estoy viviendo la época dorada. Nunca el verbo es en presente. Siempre es algo que aparece con reminiscencias. En la era dorada de la vida es aquel momento, aquel tal momento que no se experimentó como una realidad, sino como un tipo de visión, de vista, un tipo de memoria. La era dorada es recordada. Qué buenos aquellos tiempos. Nunca es el momento en el que estás vos parado en el presente. En la época romana, en los tiempos romanos, el arquetipo de la era dorada era algo poético, una metáfora para comentar o contrastar o satirizar con sarcasmo, bien importante el rol del sarcasmo acá para los saturninos, sobre los eventos en los que estábamos ahora. Si el mundo del presente estaba ocupado con la guerra, entonces la era dorada era, no había ejércitos, no había ganas de matar a nadie, no existía la guerra, escribe Tibullus, ¿no? En un momento, en 1.3, en un texto de Tibullus. ¿Cuál es acá Tibullus? Tibullus. Bueno, en un poema, en una elegía. Muy bien, si en el presente tiempo tenemos pocos recursos, entonces la era dorada era ese momento en el que de los olmos caía miel y voluntariamente habían ríos de leche que uno podía beber. Si en el tiempo presente las leyes son injustas, entonces en la era dorada había límites para las granjas y se desacreditaba juntar dinero y no repartirlo. Antes que una referencia a un periodo histórico real, la era dorada representa un comentario político sobre la actualidad. Era satírico, era una herramienta literaria. Lo que, lo que quede consistente cuando en la era dorada, lo que se puede encontrar consistente es que la era dorada perteneció a Saturno, el antiguo dios, el rey. Esto es algo que siempre va a ser en un lugar agricultural, porque para los grecorromanos la versión de Saturno es la mixtura de los indígenas, los dioses indígenas agriculturales. Este movimiento, que fue muy lento, del planeta visible de Saturno, representaba un estado que precede a la política y al poder político. En otras palabras, representaba la Tierra. En Roma, Saturno vino a ser la representación idílica de un tiempo completo de dependencia agraria, antes de que los gobiernos se formen como centros de poder. En el tiempo mitológico, los inocentes granjeros decían que había habido un tiempo más simple, como lo que nos pasa con Mad Men. Había habido un tiempo más simple, donde no había preocupaciones, antes que Júpiter venga y cree el gobierno y la soberanía. Si Saturno era el dominio, no hay registros históricos y era siempre un tiempo cíclico de la conversión de las tierras. Saturno era adorado como el todo o nada, alguien que no sabía cómo crear jerarquías de gobierno, entonces solidificaba las reglas y así fue que Júpiter tomó el poder y lo derrocó, entendiendo cómo delegar, ¿sí? Aprendiendo a delegar. Saturno, el dios de la suerte, fíjense que Saturno para esta época está comparado con la luna, fíjense ahí la relación Saturno-luna, como Saturno y la fortuna, ¿no? Como uno está arriba, el otro está abajo, la luna cambia de fase, bueno, esos dos preceptos formaban parte de la lectura de la reina, de la diosa Fortuna de la antigüedad, como el dios de los dados, ¿no?
Saturno, el dios de la suerte, te daba todo o se llevaba todo. Saturno, rigiendo a Capricornio, era caprichoso, era el aspecto caprichoso de la naturaleza. Una buena siembra, una mala siembra. Hambruna para el mundo. Una buena siembra, somos ricos, podemos hacer la guerra. En vez de justificar por qué da lo que da y por qué se lleva lo que se lleva, no lo hace a través de la razón, la moral y la ley. Porque la realidad de Saturno viene antes que la política, precede la política. En las ciudades romanas, los que eran los granjeros eran respetados como las figuras centrales y se jugaban juegos de dados durante las Saturnalias, ¿no? Que era esta época que se parecía a la Navidad en esa época, ¿no? Era esta época de fin de año donde se terminaba de fermentar la vid que se había juntado en la época de Virgo. En estos juegos, todas las personas se sacaban sus ropas que le representaban el estatus social en la vida y sea de noble o bajo de escala social, rey o esclavo, usaban unas togas que representaban ser ciudadanos romanos todos por igual. Desmarcados de los estatus, aquel que jugara para ver cómo era, aquel jugaba para ver cómo era su fortuna, si era buena o si era mala, porque esto ocurría en un tiempo entre que Júpiter y Zeus habían pasado del poder jerárquico delegado a uno que era más caprichoso, puro y salvaje, ¿no? La Saturnalia representaba la inocencia y la precariedad de la época dorada agraria, donde no había sistema de poder y la humanidad en su completitud dependía de la naturaleza. Saturno, asociado con la fortuna, era el concepto lunar romano que ellos usaban. Como dice Retorius, Saturno es la luna es la fortuna de todos. Y Foster dice que la fortuna es la que cambia constantemente, como la luna, como el cuerpo. Fortuna entonces es un concepto biológico relacionado a las necesidades físicas del cuerpo que deben ser encontradas con la naturaleza. Esta es la fortuna de ser alineados con la naturaleza, ¿sí? Esta es una combinación spinosiana, como Spinoza plantea las relaciones entre los objetos, es una naturaleza feliz, de encuentro feliz, de una combinación feliz, y combino bien o combino mal. Porque Saturno era el regente de la agricultura, por lo tanto conectaba a la Luna y a Saturno con la impredictibilidad de la cosecha y por lo tanto se ajustaba a nuestros apetitos, ya que la cultura emerge del hambre. De ahí viene la idea de la agnoia, ¿no? De los aprendizajes duros, severos, de la paciencia, de los procesos lentos, pero nadie dice que después de un proceso lento no está el fruto. Lo que sabemos es que regidos sin jerarquías, posiblemente estamos mucho más entregados a la impredictibilidad y a la dificultad, pero nadie dice que disciplinarse no deja el aprendizaje. Bueno, queridos ascendentes en Acuario, espero que hayan disfrutado esta pequeña crítica, este pequeño análisis de la matriz de sus ascendentes. Ya saben que se pueden suscribir por acá. Le quiero agradecer a todos mis patrons por haberme apoyado todos estos meses y nos vemos en el siguiente video.